¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de implante post-extracción, pero vamos a hablar de un caso hecho en el 2013, hace 10 años atrás, en el que hicimos regeneración ósea y ya en ese año, 10 años atrás, dejamos las membranas expuestas e hicimos lo que nosotros llamamos un cerclaje. Detalles y técnicas que se empiezan a confirmar hoy, recientemente, en nuestro último congreso. Vamos a hablar de la distancia entre implantes, eso que trae mucho conflicto y muchas preguntas sobre la gente, sobre cuál es la distancia mínima. En este caso vamos a mostrar los resultados a 10 años de implantes con regeneración ósea y a una distancia uno de otro de 1,5 milímetros. Vamos a aplicar lo que hoy parece ser que está más en la actualidad, que es técnicas no invasivas, y vamos a ver, en definitiva, lo más importante, cuál es el resultado de, en 10 años de función en esta persona que es bruxómana. Este es un paciente que yo quiero mucho y en realidad es mi propio caso. Es un caso que se ejecutó en el año 2013 sobre el diente número 46, en el que tuve una fisura dentro de la furca, en la raíz. Esta era la imagen que teníamos de la clínica, nuevamente la radiografía. Y una de las cosas más importantes del implante post-extracción, quizás la más difícil, es la extracción, donde hoy se confirma, no se olviden que estamos viendo un caso de hace 10 años, que lo más importante es la extracción, de tratar de no romper el septum, por lo cual hay que hacer odontosección y lentamente, fíjense que no hay daño a los septum, al interseptum, y entonces viene la duda de si vamos a poner un implante como habitualmente lo hacíamos en la zona central. Ahora bien, si ponemos un implante como se ha estimado hace muchos años, un implante central, para no colocar un implante en cada raíz porque se nos va a producir una reabsorción en la zona intermedia, creando las condiciones para una perimplantitis. Y recientemente, hace días, confirmamos que el implante de 3,5 de diámetro, dicho por el doctor Wang, no es apto para restauraciones unitarias en el sector posterior, porque puede haber fracturas, y las hay, es de otra, patrocinado por otra marca de implantes, pero también les ocurre, y si el implante resiste, va a entrar por exceso de fuerza en una pérdida de hueso y eso en una perimplantitis. Insistimos, el implante de diámetro 3,5 no es apto para restauraciones unitarias en el sector posterior. Entonces, a ese implante le vamos a colocar un perno y a ese una corona, y esto parece un tomate tomado por el cabo. Entonces, el resultado a largo plazo de estas radiaciones es muy poco predecible. Cuando colocamos las fresas en los alvéolos, el creador ha hecho dos implantes naturales de 8 o 9 milímetros de diámetro por casi 4 de ancho y los unió. Los mezcla con inclinaciones y con dilaceraciones en las raíces. Difícilmente podamos mostrar en la rutina cotidiana estos resultados a largo plazo con restauraciones unitarias. Cuando colocamos las fresas, vemos que hay uno que está muy inclinado, el otro se eh, paraleliza, se rectifica el alvéolo hasta que tenemos la rectificación de los dos, y esto utilizamos fresas de Lindemann cónica y fresas creadas por la propia empresa de Lindemann rectas. Entonces, para nosotros no era ningún problema colocar los implantes en forma paralela, porque podíamos, y ya teníamos la técnica de fresado en planos inclinados, que hoy lo hacemos de otra manera. Pero en aquel momento, hace 10 años atrás, en una foto intra bucal con cámaras intraorales, nos da una distancia entre implantes de 1,8, que puede haber un error. Aquí está la foto sin medición del radiodifusor. Lo que NTI promueve ya desde hace 10 años es la colocación de un implante en cada raíz, aunque estos sean de 3,5. Aquí se ve uno de 3,5 y uno de 4 milímetros, nos damos cuenta por el margen de la cabeza. Y aunque fueran de 3,5,
la posición no se negocia, pero esto haría que tuviéramos como un implante de 7 milímetros de diámetro por 10 por lo menos de profundidad. Pero lo más importante en esta posición 4D de los implantes es que vamos a evitar las fuerzas de rotación o las fuerzas sobre las cajas internas de los implantes. Es muy importante el paralelismo, la profundidad. No hay incisiones, no hay daño al complejo gingivo-alveolar más que la propia extracción, el paralelismo de los pilares y ahora es muy fácil tomar impresiones de estos dos implantes. Lo que sí vamos a tener es que regenerar estas zonas o no regenerarlas y aceptar el colapso que se va a perder en esta zona. Entre aceptar el colapso, preferimos regenerar y después vamos a mostrar, en definitiva, si era a 10 años de distancia era conveniente o no. Aquí tenemos los dos implantes colocados y ya sus dos tapones cicatrizales que generan para nosotros la formación específica de un espacio biológico, el hueso y una membrana. A partir de aquí se hace un ligero decolado eh, infraperiostal del colgajo vestibular, se va a dejar la membrana expuesta y se hace una sutura en este cerclaje o en esto del acercamiento de los bordes y de los márgenes con una sutura que le llamamos enmalla. Y este es el resultado final en esta comunicación que tiene que ser más escueta del resultado en el año 2019 a 6 años de distancia. No hay pérdidas óseas entre medio de los implantes, eso es lo primero que veríamos. Y aquí tenemos la tomografía, que es lo más importante de ver. En estas radiografías, si uno inclina o no la radiografía, aparece más o menos hueso, entonces es poco confiable. Entonces vemos 6 años después que el hueso todavía se mantiene 2 milímetros por encima de la cabeza, por lo cual se habla de la aceptación de la técnica, de los procedimientos, del implante y de los conceptos que hoy está nuevamente comunicando en el TI. Este es el 46 mesial, aquí escribimos muy cerquita del nervio, o quien lo hizo, y lo que estamos mostrando aquí es otra filosofía de entender que hicimos hace 10 años y que podemos comprobar si era efectivo, como para que no sea una comunicación, sino sea el resumen de una experiencia de un caso en función. Es otro implante, otro protocolo, otros torques. Nosotros utilizamos 5 o 10 newtons de torque para colocar el implante y vamos a ver otro resultado. Y entonces, 10 años después, que es lo más importante, podemos ver la nueva tomografía en el año 2023, esto es muy reciente, y tomando las cabezas de los implantes en la tomografía, ustedes pueden ver que el hueso sigue estando 10 años después en una persona extremadamente bruxómano, después de 10 años de función. En definitiva, nos parece que esto es lo importante y miren aquí, no se ha retraído y lo más importante, nosotros regeneramos por vestibular, pusimos los injertos. Este es el resultado. Esto podría estar colapsado hasta acá o podríamos tener el hueso. La verdad es que prefiero tener el hueso, tanto en mesial como en distal, y lo simple de la regeneración ósea y de los conceptos que ya desde entonces usábamos los productos Inbiomed. Las dos imágenes, la zona central, que aquí se ve como una sombra en el implante, pero miren la zona central de entre medio de los implantes, cómo se ve la formación de hueso. En definitiva, entonces, 10 años después, aquí tienen la imagen 3D, la formación del hueso, la estabilidad de hueso en un diente natural, que ya hay una lesión de furca, pero aquí, fíjense, después de 10 años, doy fe que este paciente tiene muchos problemas de oclusión, pero no han sido afectados los implantes por esa situación. Y comentarles simplemente que decidí mi tratamiento hace 10 años atrás con lo que hoy seguimos haciendo, un implante en cada raíz, como si fueran premolares, y vamos a ver, y estamos viendo el resultado de 10 años. El resultado y el seguimiento lo convierten a esto en una muy seria evidencia clínica y científica de implantes contiguos con esta tecnología, con estos diseños y con esta forma de trabajarlos a distancia entre ellas. Entonces, NTI te comunica nunca más que hoy
porque hoy soy el portador de esta experiencia y si tienes alguna otra duda, nos puedes hacer llegar tu duda a las oficinas, aquí tienen los datos de NTI. Hasta la próxima comunicación y que tengas una excelente jornada.